¿Amerita un juicio político entonces? Pero por supuesto que amerita un juicio político. Él tendría que irse ya. Porque imagínate que en Asunción llega el PCC, asesina. ¿Y quién es el PCC? El PCC es el que pasa sus cigarrillos de contrabando al otro lado. Ese es su distribuidor. Entonces, ¿cómo le va a enfrentar a sus distribuidores? Há 3 décadas, o tráfico de maconha e de cocaína domina os negócios ilegais na fronteira do Brasil com o Paraguai. Nada parecia superá-lo, não até surgir um rival à altura. Durante 3 meses, investigamos a indústria do cigarro pirata no Paraguai. E o resultado mostra uma profunda mudança nos negócios do crime organizado na fronteira. Em incontrolável expansão, em 2 anos o contrabando de cigarro vai superar o narcotráfico na fronteira. O contrabando de cigarro vai superar o narcotráfico na fronteira. Um negócio tão rentável que já produziu seus próprios magnatas. Um deles chegou à presidência da República. El contrabando de cigarrillo goza de muy buena salud, no hay intervención del Ministerio Público en territorio nacional. No recuerdo en estos 4 años una sola intervención en territorio nacional, es como que no sucede. Y esa ruta del contrabando de cigarrillo es la misma ruta que está utilizando o lo utilizan el narcotráfico. Por ejemplo, si vos haces el viaje Concepción-Pedro Juan, fácilmente tenés 7, 8 controles de diferentes policías, entre la policía caminera, policía nacional, un montón, Senat, etcétera, etcétera. ¿Vos escuchaste alguna vez que en esos controles cayó así 100 gramos de cocaína? Nunca pasa nada. Entonces realmente son puestos de peaje antes que puestos de control. Hoy comisarios salen con estancias, con 3, 4 mansiones. Él es responsable de todos los hechos del norte porque él es el comandante en jefe. El crimen organizado hoy en Paraguay se siente en su casa. Esto ocurre porque el presidente forma parte de la mafia. Há exemplo do presidente do Paraguai, Horácio Cartes, que tenta dar aos seus negócios o verniz da legalidade. Cartes responde por 30% dos 3 bilhões e 300 milhões de maços de cigarro produzidos por ano no país. 70 marcas paraguaias são contrabandeadas para o Brasil. 5 delas são fabricadas pela empresa de Cartes, a Tabacaleira del Este, ou Tabesa, e respondem por metade das apreensões feitas no Brasil. Hoy tenés mucho más motivos para removerlo si vamos a hablar de fundamentación de un juicio político, pero no tiene ese acuerdo político, entre comillas, que se tenía en la época de Lugo. ¿Amerita un juicio político? Yo creo que sí, pero no tenemos los números, ¿verdad? Sabemos que prácticamente es imposible eso, menos aún ahora, ¿verdad? Que estamos ya en un año electoral. Y nosotros hace rato ya que pedimos un juicio político a Cartes por todo lo sucedido. El tema de inseguridad luego ya ni hablemos. ¿Está incumpliendo en su función el presidente Cartes? Por supuesto, por supuesto. Todos sabemos, él no ha dejado de hacer campaña un solo día. El hecho de que él se haya transformado de vuelta ahora en un jefe de campaña de una facción del partido, para mí es una repetición de una vieja historia que creíamos que con el nuevo rumbo iba a cambiar, ¿verdad? Y desde que él se metió en politiquería y dejó de hacer política con una visión de Estado, le fue mal. Y no solamente en el área de seguridad. Este es el gobierno, tal vez se pueda decir que es a lo mejor uno de los peores gobiernos de la historia del Paraguay. Él se dedica exclusivamente a su partido y a su grupo otra vez dentro de ese partido. Las consecuencias estamos viendo ahora, era cuestión de tiempo, sin olvidar que tenemos por primera vez 7 secuestrados en simultáneo. Yo no creo que sea necesario hacer un juicio político porque las consecuencias del juicio político resultaron ser peores a veces. No sé si se podría llegar a eso, que evidentemente es la situación extrema en esto. Además es una cuestión que está terminando el mandato, lo cual no quiere decir tampoco que no pueda tener méritos para que se le imponga un juicio político. Claro que sí, también puede ser, ¿por qué no? Personalmente, ¿te gustaría tener los números para hacerle un juicio político a Cartes?
Sí, merece. El 80% de las personas con quienes hablábamos y le preguntaba si le conocía al ministro del Interior, no conocían su nombre. O sea, nuestro ministro del Interior es prácticamente invisible por lo visto. Mire que el gobierno del presidente Cartes fue el gobierno que tuvo más apoyo logístico, presupuestario de la historia de la democracia de nuestro país. Y los resultados han sido realmente pobres. Estamos en el medio de una guerra de mafias, donde el presidente, por omisión o por acción, es el responsable. Y hay que decir con todas las letras. Puedo asegurarles que no nos van a marcar la hoja de ruta, ni criminales ni grupos armados. Y estamos terminando el mandato con un itinerario prácticamente diseñado por ese grupo criminal. 10 senadores presentes, es obligación levantar la sesión, así que voy a proceder a eso. Se levantó la sesión ordinaria. Esta maniobrita que nos tienen acostumbrados, tanto en senadores como en diputados, el oficialismo, habrá personas que acá por la lluvia no están pudiendo llegar, para que se levante la sesión ordinaria, para que no se debata la situación del país. El presidente de la República no da la cara y los demás boicotean las sesiones, tanto del Senado como de diputados, porque ayer ocurrió lo mismo. Cuando iban a debatir esto, dejan sin comer.